Y la mentalidad de conquista es una mentalidad que se mantiene todo el tiempo aprendiendo. Todo el tiempo me mantengo haciendo historia. Porque el que deja de hacer historia para empezar a contarla ha empezado a morir. Y la mentalidad de conquista, me mantengo aprendiendo, me mantengo olvidando, me mantengo usando un lenguaje positivo, pero me mantengo proyectando en el Señor. Amén. Pero también sucede que a estas alturas del año muchos de nosotros estamos agotados, estamos cansados. Físicamente, tanto laburo, tantas responsabilidades. Otros están agotados emocionalmente. Han tenido que lidiar con los hijos, han tenido que lidiar con el esposo, con la esposa. Han tenido que lidiar con la enfermedad. Pero ese está el cansancio también espiritual. Está el cansancio físico, el cansancio emocional, el cansancio espiritual. El cansancio espiritual viene de luchar con un pecado al que no puedo vencer, y eso provoca la maleta de la culpa, que la llevo a todos lados y es una carga. Eso también provoca cansancio espiritual. Saben que cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, generalmente los que pagan los platos rotos son los que viven cerca nuestro. A los que más tenemos que querer, abrazar y tratar bien, son a los que más tratamos mal. Estamos cansados y nos volvemos crueles. Respondemos mal, tratamos mal. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad de conquista y tratar bien a la gente. Pero cuando estamos cansados, nos volvemos crueles. Había un presidente de los Estados Unidos que decía: yo después de las 17 horas no firmo ningún papel, porque no tengo claridad para pensar, ni tengo cordura tampoco. Y hay un pasaje en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 30. David era un fugitivo en este tiempo. Saúl, el rey, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y David, escondiéndose por las cuevas, se había juntado con otros 600 hombres que también eran buscados por la justicia de alguna manera. David tenía un espíritu cautivante. David tenía un magnetismo especial. Lo que marca la diferencia en las personas es la presencia de Cristo. Vos hablas con una persona 10 minutos y te das cuenta realmente si esa persona tiene al Señor. Y David tenía esa facilidad de juntar 600 hombres totalmente desahuciados por la sociedad y hacerle un ejército valiente. Y ese ejército de 600 hombres salieron a pelear con los filisteos, y dice que cuando volvieron encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev y el Siclab. Destruyeron toda la villa y la quemaron hasta reducir las cenizas. Pero además se llevaron a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder, angustiados en extremo. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero quiero que leamos todos juntos esta frase. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Señor, llego a esta altura del año y estoy cansado. Tengo cansado el cuerpo, tengo cansada la mente y lo peor, tengo cansada el alma. Y la situación es angustiante porque David y sus 600 soldados regresan del frente de batalla. Dice la Biblia que una banda de amalecitas arrasó con la villa, la saquearon, la incendiaron, pero llevaron a las esposas y a los hijos de rehenes. Hay algo interesante acá, que la pena de los hombres, la angustia de los hombres, se convirtió en ira. Este año aprendimos que lo más importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa.
Cualquiera es buen piloto cuando el mar está calmo. El tema es ser buen piloto en la tormenta. Es más importante cómo reacciono ante las dificultades de la vida. Dice la Biblia que estos muchachos, ante los que le había pasado, lo miraron a David y dijeron: bueno, vos fuiste el que nos conduciste a la batalla. Vos fuiste el que nos indujiste a pelear. Vos sos el culpable. Y dice que empezaron a tomar piedras y estaban hablando seriamente de matar a David y apedrearlo. Ahora, David ya había lidiado con cosas como esta. Cuando era chico, se había acostumbrado que era el último orejón del tarro. En la familia no lo tenían en cuenta. No sé si a vos te pasó. Pero ya sabía de esto. ¿Vieron cuando hay que encontrar un culpable? Y vos decís: ¿por qué me miran a mí? David había siempre actuado en favor de Saúl. Sin embargo, Saúl siempre protestó furiosamente contra él. Y ahora lo perseguía para matarlo. Y ahora sus propios hombres, a esos a los cuales él les había dado identidad y entidad, y los había convertido en un ejército guerrero y victorioso, ahora esos mismos hombres se vuelven en contra de él. Y esta palabra nos deja una enseñanza muy grande, porque mientras los 600 hombres avivan su ira, muchos de nosotros hubiéramos salido a defendernos, es decir, manga de desagradecidos. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos bloqueados por el enemigo. Yo recién te decía que muchos de nosotros estamos bloqueados por el enemigo. Porque en el momento que nuestra fe tiene que salir a relucir, empleamos instrumentos, astucias, planes donde no está la bendición del Señor. Mientras más negro era el panorama, cuando más negro es el panorama, se requiere una fe más grande. Y nosotros empezamos: che, se viene mal la cosa, ¿eh? Oh. ¿Y la mentalidad de conquista? ¿Y usar el lenguaje positivo? Entonces, dice que cuando todo se estaba armando en contra de él, David hace lo que nosotros tenemos que hacer: buscar a Dios. Dice en la última parte: cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Parece una solución muy simplista, pero evitaríamos muchos problemas si la practicáramos. Es importante que aprendamos a hacer lo mismo en la vida, porque los amigos no siempre son amigables. Y cuando nadie nos puede ayudar, tenemos que hacer lo que hizo David: volvernos al Señor. Lo único que puede orientarnos cuando estamos atravesando un tiempo de crisis es una palabra que sale del mismo trono del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esta mañana: Dios me está hablando, Dios me está diciendo cosas? Y nosotros tenemos que decirle: Señor, calibrame de tal manera que esté en la sintonía de escucharte cada día y de poder ver las grandes cosas que vos haces. Amén. Ahora, miren lo que hacen los muchachos. Vamos a echarle la culpa a alguien. Típico comportamiento de una situación de crisis: buscar a quién culpar por lo malo que me está pasando. Cuando lo más razonable es decir: nos equivocamos, me equivoqué, perdóname, la embarré, fallé, Señor, dame una oportunidad más. Lo que hago en un tiempo de crisis es ver a quién puedo culpar. Y estos muchachos, que habían perdido sus familias, que se habían llevado sus esposas y sus hijos y todo su botín, estaban pensando de apedrear a su líder. Yo no me enojo, dicen algunos. Mi esposa saca lo peor de mí. Y tiró la pelota al córner. Siempre el problema son nosotros, no soy yo. Hermano,
mi esposo, yo no soy de enojarme, pero mi esposo no sabe cómo me pone. No es que yo no te quiero pagar, es que a mí tampoco me pagan. Pelota al córner. Trato de echarle la culpa a los demás de lo que me pasa. Y así vamos por la vida. Queremos explicar lo que no se puede explicar. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado en la vida si hubiéramos reconocido nuestras fallas y decirnos, Señor, ayúdame? Porque desde el mismo momento en que yo digo, Señor, perdóname, Señor, yo soy el culpable, ahí empieza la bendición del Señor. Y nosotros lo hemos estudiado este año cuando hablamos del pecado y acerca de transferir la culpa. Transferir la culpa no ayuda ni resuelve ningún problema. Miren, dicen los psicólogos que cuando uno busca un culpable de su mala situación, es como que la cabeza está buscando una solución a ese problema, pero en realidad no solucionó nada. Decía Bernard Shaw el otro día, me puedo pasar la vida echándole la culpa a los demás, pero yo me doy cuenta que los que salen adelante y los que progresan son los que se levantan en el nombre del Señor. Son los que buscan las circunstancias que quieren. Y si no las encuentran, las provocan. Porque siempre decimos que en la iglesia están los que miran cómo suceden las cosas, los que hablan de las cosas que suceden y los que hacen que las cosas sucedan. Queremos ser del tercer grupo. ¿Podemos decir amén? Entonces transferir la culpa no me sirve. Tengo que levantar, salir a buscar la solución. Ahora miren lo que dice la palabra. 1 Samuel 37. David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? Señor, los atraparé. Yo les dije que en los momentos de crisis lo único que nos puede orientar es una palabra que sale del mismo trono del Señor. Y David la busca. Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero miren lo que dice la palabra. Cuando llegan al arroyo de Besor, están yendo los 600 hombres a recuperar sus esposas, sus hijos, sus pertenencias. Miren lo que pasa. Hay 200 que dicen, yo no doy más, querido. 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Qué tremendo esta palabra, porque a veces la leemos y... Señor, ¿debo perseguir esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos. Vas a rescatar a los cautivos. David encuentra fortaleza en el Señor. Y dice la Biblia que David hace lo que tenemos que hacer todos. Empezar a buscar una solución y dejar de buscar culpables. No un chivo expiatorio. Está comprobado que cuando estamos desanimados, que cuando estamos cansados, buscamos a alguien a quien echarle la culpa. No ayuda absolutamente en nada empezar a culpar, a criticar a los demás cuando me van mal las cosas. Señor, ¿cómo puedo encontrar una solución a mi problema? Culpando a los demás no soluciono nada. Tampoco soy el responsable y el culpable de todos mis problemas. Pero dice la Biblia que David redirecciona la ira de estos hombres y le dice, muchachos, dejen de hablar de apedrearme, vamos a buscar a nuestra familia. Estamos perdiendo el tiempo. Y los lleva a pelear contra el enemigo. Y empiezan a perseguir a los amalecitas. Pero dice que muchos estaban desanimados, cansados de la batalla que ya habían estado. Otros seguían manteniendo ira contra David. Pero David agarra a todos estos muchachos, van a rescatar a los seres queridos. Y dice que 200 personas, 200 de los muchachos, en el arroyo dijeron, muchachos, nosotros nos quedamos. Yo digo, ¿qué tan cansada puede estar una persona para no ir a rescatar a su familia? Y la verdad que muchos de los que estamos acá nos tenemos que identificar con esos 200. Yo ya no doy más. Yo me rendí. Había un tiempo que yo peleaba por mi familia. No, yo me cansé. Yo me quedo en el arroyo. La fatiga me ha consumido. El desaliento de las derrotas. La desilusión amorosa. Ese vicio, esa adicción que no puedo dejar. No, yo me quedo acá. Sentado en la vida a ver qué pasa.
Me siento a esperar. Muchas veces como hijos de Dios estábamos generando cosas, pero ahora nos sentamos a esperar, miramos. Y dice la Biblia que David les permitió quedarse, porque se dio cuenta que estaban demasiado cansados. Puede ser que algunos que estamos aquí en esta mañana estemos demasiado cansados y digan, yo no tengo ganas de generar nada, tengo ganas de descansar. No tengo ni siquiera la fuerza de ir a buscar a mis seres queridos. Y esos 400 iban y esas rodillas que cada vez hundían más en la arena parecían más pesadas. Y dice la Biblia en 1 Samuel 30:11, en el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David, le dieron para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Neguev del territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag, la villa de David. Y David le dice, ¿me guiarás a esa banda de saqueadores? El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me atarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo y bebiendo, bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche, y durante todo el día siguieron hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arriaron delante de los demás animales. ¡Qué tremendo! Y dice, este botín le pertenece a David. Miren ahora cómo se dieron vuelta. Miren los muchachitos que querían apedrearlo. ¿Se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado de no vivir para complacer a la gente? Que uno tiene que decidir en la vida si vive para complacer a Dios o a la gente. Miren cómo se dieron vuelta en cuestión de horas. Al que lo querían apedrear, ahora dicen los soldados, este botín le pertenece entero a David. No, mis hermanos, dice David, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales. Esto se llama tener un espíritu de conquista. Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. Tremendo el espíritu de David. Por algo la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. David pasa de ser el chivo expiatorio a ser el héroe. Y empiezan los gritos de alegría. Y se imaginan las esposas recuperadas, buscando al esposo, yendo al abrazo, al encuentro. Pero había 200 esposas que decían, ¿y Juancito? ¿Y Roberto? Se quedó en el arroyo. ¿No vino por mí? Así que David tenía que manejar un montón de estados de ánimo. Fíjense qué bien que hay que estar en el Señor para manejar la ira de 600 hombres que te quieren apedrear. Ahora 200 esposas que están resentidas, pero 400 hombres que dicen, para un poquito, yo fui a pelear y hay 200 que se quedaron a descansar ahí en el arroyo y David vivo, Dice, no se quedaron a descansar, se quedaron a cuidar las pertenencias. Tremendo David, qué espíritu. Dice, no muchachos, vamos a repartir por partes iguales. No, David, que los que se quedaron a descansar se vuelvan con sus hijos, sus esposas y listo. Nosotros que fuimos a pelear, nos volvemos con la esposa, con los hijos y el botín. No, dice David. Nos vamos a ir a casa repartiendo todo por partes iguales. El que tiene mentalidad de conquista vive
para solucionar problemas en la vida de los demás. El que tiene mentalidad de conquista no es envidioso. Tu triunfo es mi éxito también. Porque cuando yo te alcanzo y te ayudo a alcanzar tus metas, Dios me abre puertas de oportunidad y bendición a mí. Amén. Eso es mentalidad de conquista. David tenía un espíritu tan tremendo, perdonador. Era un constructor de puentes, no un edificador de muros. No iba por la vida lastimando, hiriendo, iba por la vida tratando de solucionar los problemas a los demás. Y cuando vos haces esto, Dios te abre puertas de bendición y de éxito a vos. Ahora, pienso en esos muchachos que se quedaron en el arroyo de Besor. Y pensaba en esta mañana, hermanos, que nuestra iglesia tiene que ser como eso. Tiene que ser un arroyo. Para que muchos que están cansados de la vida puedan encontrar descanso acá. Que no encuentren un dedo que los acusa. Porque cuando uno se siente fuerte, a veces, juzga al que está cansado. Y nosotros tenemos que saber y entender que hay personas que en este momento necesitan tirarse en el arroyo de Besor y decir: Señor, quiero que tú vayas a pelear por mí, porque yo no tengo fuerzas. ¿Se lo diremos en esta mañana? Dice Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Señor, no quiero pasarme la vida mirando a mi costado, porque las cosas no suceden como yo quería. El país, los políticos, mi esposo, mis hijos. ¿Quiénes son los culpables de lo que a vos te está pasando? Es verdad que muchas veces somos dañados por cosas que no buscamos. Pero la cuestión es levantarse en el nombre del Señor, no buscar un chivo expiatorio, decirle: Señor, desde tu mismo trono necesito una palabra que me dé la solución a lo que me está pasando. Amén.